Bueno, el tema que les quiero compartir el día de hoy lleva por nombre No hay rey como Él. No hay rey como Él. Y el texto base en el que vamos a estar, texto base que es en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 8. Dice así la palabra del Señor: Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos. Por eso te ha puesto sobre rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Y dice el versículo 9, y dio al rey 109 talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. Muy bien, ya me adelanté un poquito. Este texto y nos vamos a estar enfocando en este capítulo 9 del libro de Crónicas, nos habla un poco acerca de Salomón. Pero yéndonos un poquito atrás, o mucho atrás, mejor dicho, a manera de introducción, de acuerdo a las escrituras, Salomón fue el tercer rey en Israel. El tercer rey, vamos a decir, dentro del pueblo judío, dentro de los judíos, vino a ser el tercer rey. Sabemos que el pueblo de Israel era dirigido y gobernado por Jehová su Dios. Y Jehová utilizó o se basó siempre por medio de jueces para que dirigieran el pueblo. Pero llega un momento en que el pueblo pide rey. Vamos a ir al primer libro de Samuel. Primer libro de Samuel, capítulo 8, de versículo 4 al versículo 5, dice: Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: He aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Aquí podemos ver en este pequeño fragmento de este capítulo 8 que el pueblo de Israel estaba pidiendo rey. Como muchas otras veces, el pueblo de Israel estaba con una venda espiritual en los ojos y no podían ellos darse cuenta, o más bien no podían valorar, que el verdadero rey que ellos tenían era Jehová de los ejércitos. Podemos ver en el capítulo anterior, capítulo 7, cómo Dios los libra de los filisteos. En el capítulo 7, versículo 10 dice que aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos delante de Israel. ¿Quién fue el que peleó por ellos? Fue Jehová su Dios, Jehová nuestro Dios. Él fue el que peleó por ellos. Y luego versículo 13, así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Así era como el pueblo de Israel era dirigido, por medio de su Dios. Por eso, cuando ellos piden rey, para empezar, Israel nunca supo pedir. Pero cuando están pidiendo rey a Samuel, ellos lo que está pasando es están rechazando que Dios reina sobre sus vidas. Como lo dice en el capítulo 8, siguiendo aquí en 1 Samuel, versículo 7 dice: Y dijo Jehová a Samuel: Oye la voz del pueblo en todo lo que te digan. A mí me han desechado, no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Quién reinaba sobre ellos? Era Jehová de los ejércitos. Él era el que reinaba sobre el pueblo de Israel. Pero aún así, Dios hace caso
a la petición de ellos, y de alguna manera como para que ellos aprendieran y valoraran ser dirigidos por Dios, les permite que tengan un rey. El primer rey fue Saúl. No voy a adentrar mucho en cómo fue que fue elegido Saúl, pero sí voy a mencionarles que Saúl fue el primer rey. Samuel lo unge como rey. Lo podemos ver en el primer libro de Samuel capítulo 9, ahí lo pueden ver más tarde. Pero Saúl, vivió en desobediencia. En un principio sí hacía la voluntad de Dios, pero su corazón se desvió. Y eso lo pueden ver ustedes en el primer libro de Samuel capítulo 15, cuando Saúl desobedece y es desechado por Dios. Jehová, por medio de Samuel, manda a Saúl para que vaya y destruya al rey Amalek. Y no solamente el rey Amalek, sino que destruya todo lo que tenía que ver con los amalecitas, su ganado, el pueblo, los soldados, inclusive el rey. Pero Saúl desobedeció esa parte, perdonando la vida al rey Amalek. Y luego del ganado más gordo lo apartó y sí mató al resto de los amalecitas. Así fue Saúl, un rey que vivió en desobediencia. Posteriormente viene el segundo rey, que es el rey David. Del rey David podemos decir que sí, efectivamente fue un rey que fue respetado y fue temido. Un buen rey, pero un mal padre. Como dice mi hermano Charlie, nuestro hermano Charlie dice, un padre nefasto, dice. Sí, fue el mejor rey que ha tenido Israel. Inclusive en la actualidad es reconocido como el mejor rey en Israel por su valentía, por su estrategia militar, por todo lo que hizo a favor de Israel en aquel tiempo. El rey David extendió sus dominios venciendo y sometiendo a varias naciones, como a los sirios, a los moabitas, a los filisteos, a los amalecitas. Y esto lo podemos ver en el segundo libro de Samuel, capítulo 8, del versículo 13 al 14. Dice, así ganó David fama cuando regresaba de derrotar a los sirios. Destrozó a 18,000 edomitas en el Valle de la Sal y puso guarnición en Edom. Por todo Edom puso guarnición, y todos los edomitas fueron siervos de David. Y Jehová dio la victoria a David por donde quiera que fue. Jehová dio la victoria a David a donde quiera que él iba. Pero pues eso no le sirvió de mucho cuando viene el siguiente rey, que fue Salomón, su hijo. Ustedes lo podrán ver en el primer libro de Reyes, capítulo 11. Salomón se casa con la hija de Faraón, se casa con la hija de Moab, hablando del rey Moab, se casa con la hija del rey de Edom, se casa con la hija del rey de Sidón, etc. En otras palabras, volvió a hacer alianzas de cierta forma con los pueblos con los que su padre había peleado y había ganado respeto. Y esa misma fama que había hecho el rey David le sirvió al siguiente rey, que fue Salomón, como mencioné, para que en el tiempo del reinado de Salomón hubiera paz. Al rey David no le tocó vivir con paz, vivió con muchas guerras, pero se hizo de una fama que le sirvió al pueblo de Israel por largo tiempo. Y como comenta un comentarista, me parece que fue el hermano Salvador Gómez, que dice, si pensaban los enemigos, si el rey David era temible, imagínense el rey Salomón, que era muy sabio, ¿verdad? Debería ser peor, pensaban los enemigos. Pero bueno, después del rey David, como lo mencioné, viene el rey Salomón, que el rey Salomón fue reconocido por su sabiduría, por sus riquezas y por su fama, y también por su desobediencia. Y hay un pasaje con el que iniciamos este tema, que es en el que vamos a ver un poco acerca de Salomón. Y hay varios pasajes en el libro de Reyes
y el de Crónicas que hablan de Salomón, pero me enfoqué específicamente en este, debido a que hubo una persona que inclusive fue a buscarlo, ¿verdad? Debido a la fama que él tenía. Vamos a iniciar, como les comenté, en el segundo libro de Crónicas, capítulo 9. Vamos a iniciar del versículo 1. Y vamos a ver un poquito más de Salomón, que es en el rey que nos vamos a enfocar un poco más. Dice versículo 1: oyendo la reina de Sabá la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía. Podemos ver que la reina de Sabá era una mujer con un gran intelecto, debido a que traía preguntas difíciles para Salomón. Si tenía ya grandes preguntas difíciles, si tenía inquietud por conocer o que le explicara situaciones muy difíciles de que cualquier otra persona las explicara, seguramente ella debió haber sido una mujer con un intelecto reconocible, ¿verdad? Y debió haber sido una mujer muy rica, porque dice aquí que le trajo, venía con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas y oro en abundancia. En el versículo 9 más adelante dice que eran 120 talentos de oro, lo equivalente a 4 toneladas de oro. Entonces esta mujer seguramente debe haber sido en su época una mujer multimillonaria. Y una mujer que para el tiempo de su época debió haber estado siempre al día, ¿verdad? Debió haber conocido todo lo que era novedad en su tiempo. Pero cuando viene a Salomón, ella se sorprende. Como dice el siguiente versículo, dice versículo 2: pero Salomón le respondió a todas sus preguntas y nada hubo que Salomón no le contestase. Ella llega y le expone todas sus preguntas y Salomón le responde. ¿Quién dio la sabiduría a Salomón? Sabemos que fue Dios quien dio a Salomón ese don de la sabiduría y la ciencia, como lo dice en el segundo libro de Crónicas, más adelante, bueno, en el capítulo 1, versículo 10, cuando Jehová Dios se le aparece a Salomón y él, en un momento de desesperación, le pide un corazón entendido, le pide que le dé sabiduría y ciencia para poder gobernar a un pueblo tan numeroso como era el pueblo de Israel. Dios se agrada de esto y concede a Salomón tener sabiduría, ¿verdad? Dice el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. La sabiduría de Salomón, hermanos, era muy adelantada para su época. Inclusive dice la Biblia que no hubo hombre tan sabio como Salomón. Ya no ha habido otro, excepto nuestro Maestro Jesús. Y la reina se queda maravillada por todo lo que este hombre era, por todo lo que este hombre había hecho. Como lo podemos ver en los versículos 3 al 6, dice: y viendo la reina de Sabá la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y de los vestidos de ellos, sus maestresalas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey: verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría. Aquí la palabra maestresala se refiere al criado principal que servía a la mesa de los reyes y que en un momento dado tenía que probar los alimentos para asegurarse de que fueran sanos para el rey. Pero en esos 3 versículos podemos ver que la reina queda asombrada, queda, como dice el hermano Sugel, quedó muda. Y es interesante ver esta parte
porque como ya lo mencioné, debido a la jerarquía que ella tenía como reina, debido al poder económico que ella tenía acceso a lo más novedoso de sus tiempos. Y si ella tenía acceso a todo lo nuevo, por decir así, viene a Salomón y se queda asombrada, es de reconocer que Salomón debió haber sido pues alguien muy interesante en su época. Y ella, como comenté ahorita, tenía acceso a tantas cosas nuevas que inclusive, como lo dice en el primer libro de Reyes, capítulo 10, versículo 10, que nunca más entró tanta abundancia de especias aromáticas como las que la reina de Sabá dio al rey Salomón. Todo eso que trajo la reina de Sabá al rey Salomón, dice que nunca más volvió a haber tanta abundancia de especias aromáticas. Eso nos da a entender cómo era esta mujer y el poder que ella tenía también, ¿verdad? Mas sin embargo, ella queda maravillada de todo lo que miró. Se maravilló de las viandas, de la comida, se maravilló de cómo estaban vestidos los criados. Todo a ella le asombró. O sea, lo que ella había visto anteriormente en su vida quedaba corto con lo que estaba viendo en ese momento. Y cómo una mujer, siendo ella una mujer pagana, al ver todo eso, exalta el nombre de Dios, como lo dice en los versículos 7 y 8. Bienaventurados tus hombres, dice ella. Bienaventurados tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Una mujer pagana exaltando al Dios de Israel. Ella dice: tu Dios debe amar demasiado a este pueblo para poner un rey como tú. Ella quedó anodada por lo que estaba viendo de este rey. Pero podemos ver que inclusive Jesús reconoce la grandeza de Salomón. Esto lo podemos ver en Mateo del capítulo 6, versículo 29. Dice: pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos, dice el Señor. Salomón era un rey excepcional, hermanos. Jesús mismo reconoce la grandeza de Salomón, pero nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es inmensamente más grande que el rey Salomón, y lo fue desde antes de que existiera Salomón siquiera, ¿verdad? Ahora bien, vamos a todo eso del rey Salomón, y habla más acerca de este capítulo de las riquezas y fama de Salomón, de todo lo que él tenía. Pero vamos a cambiar un poquito aquí la dirección de esto y vamos a meternos un poco más a lo que es nuestro Señor Jesús como el Rey de Reyes. En el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 42, Jesús mencionó lo siguiente: la reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón, y he aquí más que Salomón en este lugar. Jesús está diciendo: he aquí delante de ustedes hay uno más que Salomón. Jesús se miraba delante de todos ellos como más grande que Salomón. Y es lo que les está recalcando en esta parte. La reina viajó desde el sureste de Arabia hasta Jerusalén, que es una distancia alrededor de 2.000 kilómetros, 2.400 kilómetros de distancia entre Arabia del Sur y Jerusalén. El pasaje no especifica que ella venía del sur de Arabia, pero la historia nos dice que la reina de Sabá vivía en esa región, era reina de esa región. Y esta mujer viajó alrededor de 2.400 kilómetros para conocer al rey Salomón. Y cuando aquí Jesús les está diciendo: he aquí más que Salomón, les está diciendo que no tienen que ir tan lejos,
Pues aquí tienen a uno que es más grande que Salomón. Jesús les da a entender que su grandeza era infinita en todos los aspectos. Jesús allí a los judíos les da a entender que su grandeza es muchísimo mayor que la de Salomón. Y hay un pasaje en el libro de los Salmos, capítulo 47, que exalta esta parte del Señor, donde dice, Salmos 47, 2, dice, porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. Porque Jehová el Altísimo es temible, Rey grande sobre toda la tierra. A partir de que nuestro Señor vino a esta tierra hace 2000 años aproximadamente, hasta la fecha, ni todos los teólogos, ni todos los predicadores, ni los mejores pensadores de sana doctrina podrían expresar todo lo que Jesús es. Ciertamente, Salomón, como hemos aprendido, era un rey grande por su sabiduría, por todo lo que había construido, por las maravillas que había hecho, pero se queda corto con nuestro Señor Jesús, hermanos. En estos 20 siglos que han transcurrido y que Él vino a esta tierra, no hay esfuerzo humano, o no se pueden unir todos los esfuerzos de muchas personas predicando y siquiera que logren hablar una fracción de lo que Jesús es realmente. Nuestro Dios es un Dios infinito, poderoso y majestuoso, que a veces nos quedamos cortos con nuestras propias palabras para poder expresar lo que Él realmente es. Y en el libro de los Salmos, en el capítulo 95, versículo 3 al 6, habla acerca de lo grande que es nuestro Dios. Dice Salmos 95, 3 al 6, dice, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Lo que este pasaje nos dice es que Él, con su poder, trajo a la existencia todas las cosas, las visibles y las no visibles. Él es el creador de todas las cosas. También esta parte lo respalda el Evangelio de Juan, capítulo 1, de versículo 1 al 4, cuando dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En el principio era el Verbo. Recordemos en Génesis capítulo 1, cuando con el poder de su voz nuestro Dios podía dar vida, puso orden en este mundo simplemente con el poder de su voz. Con el poder de su voz trajo la luz, con el poder de su voz dio firmeza a los mares, a la tierra. Y si la reina de Sabá, al viajar una distancia tan larga y conocer al rey Salomón, quedó asombrada por lo que era el rey Salomón, nosotros deberíamos de asombrarnos todavía más por la grandeza de nuestro Dios. Tenemos un Dios grande, hermanos, un Dios que sustenta todas las cosas, las que no vemos y las que vemos también. Pablo también respalda esta parte en el libro de los Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Es un pasaje paralelo al que leímos ahorita. Dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo, dice, todo fue creado por medio de Él y para Él. Todo permanece unido por causa de Él. Él es el sustentador de todo lo que existe, hermanos. Salomón
se podría enorgullecer de cómo adornó el palacio. Dice más adelante en el capítulo 9 que el trono donde se sentaba Salomón tenía 6 leones en cada lado y estaban forrados de oro. Pero nuestro Señor, con la creación, su nombre es exaltado solamente con que veamos todo lo que Él ha creado. Y nuestro Dios es el creador de todas las cosas, pero también es infinitamente sabio. Si la reina de Sabá llegó con dudas, con preguntas para que Salomón se las respondiese, nuestro Señor tiene también respuesta a cualquier duda que tengamos en nuestro corazón. Podemos ir a Colosenses capítulo 2, versículo 3, dice: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Quién dio la sabiduría a Salomón? Fue nuestro Dios. Si Salomón era muy sabio, nuestro Padre es infinitamente sabio, porque Él creó a Salomón. Y Él a Salomón es a quien le dio la sabiduría. Por eso, tú puedes llegar, así como la reina de Sabá llegó con preguntas a Salomón, preguntas difíciles. Tú puedes llegar con Dios por medio de Cristo, y si hay dudas en tu corazón, Él te las puede responder. O Él sabrá si te las responde en su momento, ¿verdad? Pero Él tiene respuesta para todas las cosas. Nuestro Dios es un Rey misericordioso y con amor. Es un Rey que la misma creación habla acerca de lo que Él es. Él vino a esta tierra, fue 100% hombre, pero siguió siendo 100% Dios. Recuerdo cuando mencionó el hermano Heriberto que fue un rey que vino y se humilló. Bueno, Él vino y se humilló, lo hizo por amor a nosotros. Él ciertamente vino y se encarnó en el vientre de una mujer, tomó un cuerpo humano, humillándose, y lo hizo por amor a nosotros. Él nunca dejó de ser Dios. Aun y cuando fue tentado en el desierto, ya lo hemos visto otras veces, Él fue tentado, pero nunca pecó. Como dice Pablo, viene siendo el segundo Adán, Jesús. Viene siendo el segundo Adán que vino a hacer lo que el primer Adán no hizo. El primer Adán fue tentado en el Edén, con sus necesidades cubiertas. Adán no tuvo necesidades. Jesús fue tentado en el desierto y sí tuvo necesidades, tuvo hambre y tuvo sed. Y fue una tentación muy grande, porque podrían decir, bueno, es que era Dios, pero Él con el puro pensamiento, como lo comentó una vez el hermano Evis Carballosa, Jesús seguramente salivando por el hambre, con el puro pensamiento pudo haber convertido las piedras en pan, y eso fue una tentación muy fuerte, pero Él no cedió. Él vino a cumplir ese propósito para morir en una cruz por nuestros pecados, por los pecados de una humanidad totalmente perdida. Tú y yo, hermanos, antes de rendirnos a Cristo, pertenecíamos a una humanidad sumergida en el pecado. Tú y yo no merecíamos la misericordia, merecíamos primeramente la justicia de Dios, pero Él por delante primero nos mostró su misericordia, permitiendo que su Hijo muriera en la cruz por nuestros pecados, por tus pecados y por los míos. ¿Merecíamos su justicia primeramente? Sí, la merecíamos, pero Dios no actuó de esa manera, sino que en nosotros depositó su misericordia y en Cristo depositó la justicia. Fue Cristo quien pagó por lo que debíamos de pagar nosotros. Y parte de esto habla el apóstol Pablo en el Evangelio, en el libro de Romanos, la carta de Romanos, capítulo 11, versículo 32 y el 35 voy a leer. Dice:
Porque Dios sujetó a todos en desobediencia, para tener misericordia de todos. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Como Pablo diciendo, ¿a quién se le hubiese ocurrido un plan de salvación así? Pablo reconociendo la profunda e inmensa sabiduría de Dios. Me gusta esta parte cuando dice, para tener misericordia de todos. Dios tuvo misericordia de todos, mi hermano. Demos gracias al Señor por su infinita misericordia. Y podríamos predicar sin límite de tiempo acerca de las grandezas de nuestro Dios, de su infinito amor, de su infinita gracia, de su compasión, de su ternura, de su hermosura, de su infinita misericordia, pero no terminaríamos. Normalmente nuestros mensajes son de 40 minutos, pero así duraran horas, no terminaríamos de hablar de todo lo que Jesús es o todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. Y Él además de perdonar nuestros pecados, Él nos hace partícipes de todo lo que Él es y nos guarda junto con Él. Como lo dice en la carta a Colosenses, capítulo 3, versículo 3, en la Biblia de las Américas, dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Dios nos hace partícipes de todas esas bendiciones por medio de Cristo. Porque Dios nos ha abrazado cuando nos hemos rendido a Cristo. Y nos hace partícipes de todas esas bendiciones. Así como la reina de Sabá se acercó a Salomón para probar lo que se decía de él, deberías de hacer lo mismo y venir y comprobar la grandeza de Dios. Si tú que estás escuchando y a lo mejor no te has rendido a Cristo, yo te invito para que vengas. Mira, no son 2.500 kilómetros, es una distancia muchísimo menor. Ven y conoce este Dios que es no solamente inmensamente sabio, sino que es lleno de amor. No dejes, hermano, de conocerlo. Mira, va a llegar un día en el gran juicio donde muchos desearán haber tenido una relación con Él. Y es esta parte cuando en Mateo 12:42, cuando Jesús les dice, he aquí uno más que Salomón. Como recordándoles, ¿verdad?, lo que hizo la reina de Sabá, que fue a una gran distancia para conocer a Salomón y se asombró porque lo conoció. Cuando Él les dice, he aquí uno más que Salomón, les está diciendo, ustedes tienen a alguien más grande que Salomón y no muestran interés. Pues yo te invito, hermano, para que muestres ese interés de conocer a Cristo, porque esa relación que tengas con Cristo es la que te va a salvar el día del gran juicio. Debemos de estar agradecidos con Dios en todo momento y buscar de su presencia. Ciertamente, pues esta pandemia nos ha frenado en podernos reunir como lo hacíamos normalmente antes de la pandemia, ¿verdad? Y quiero aclarar esa parte, antes de la pandemia. Debemos de valorar que antes nos podíamos reunir y poder escuchar la palabra de Dios, poder escuchar a Dios por medio de las Escrituras. Cuando todo esto se regularice y haya más libertad, yo te invito para que no dejes de asistir a la iglesia, hermanos, y no tanto por el edificio,
sino que para que escuches la palabra de Dios. Si la reina viajó 2500 kilómetros para conocer a un hombre que le parecía interesante, ¿por qué nosotros no vamos a esforzarnos en estar presentes para tener oídos disponibles y escuchar las escrituras? Debemos de abrir nuestro corazón y tener ese interés en conocer más y más de nuestro Dios. Y no nada más los días que nos reunamos, cada día esforzarnos en buscar de la presencia de nuestro Dios por medio de las escrituras. Voy a comentar algo y mis hermanos lo van a entender. Y es esto, ¿verdad? Que nosotros nos congregamos para escuchar la voz de Dios revelada por medio de las escrituras. No es escuchar la voz del pastor, no es escuchar la voz de Iván, no es escuchar la voz de Cristian, no es escuchar la voz de su hermano Dago, sino que pongamos atención a lo que se nos está exponiendo en las escrituras y pedirle a Dios que nos dé un corazón entendido como Salomón. Dios lo puede hacer. Pídele a Dios que te quite ese velo espiritual de los ojos y pídele que te abra el entendimiento de tu corazón para que tú puedas recibir y comprender lo que Él habla por medio de las escrituras y pueda hablar a tu corazón. La aplicación de este pasaje que leímos, o los versículos que leímos del capítulo 9 de Crónicas, encontré 3 aplicaciones. Número 1, que la reina no fue invitada. Ella simplemente escuchó la fama del rey Salomón y fue a conocerlo. Pero Cristo en su bondad llama a los pecadores a venir a Él. ¿En dónde dice esto? Dice el Evangelio de Lucas 5:32. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. La reina de Sabá se apuntó solita y fue y conoció al rey Salomón. Hermano o persona que estás escuchando que no te has rendido a Cristo, Dios te está invitando para que vengas al arrepentimiento. Y yo te aseguro una cosa, Él no te va a rechazar. Como lo dice el Evangelio de Juan 6:37, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y Dios promete esa parte, Él no te va a echar fuera. Podrás decir, no, es que soy de lo peor. Es que he cometido muchas cosas. Mira, y lo vuelvo a leer. El que viene a mí, dice Jesús, el que viene a mí, no le echo fuera. No aclara que algunos que vengan, no los voy a echar afuera. Dice que nadie que venga a Él lo va a echar fuera. Y ha venido a llamar a todos los pecadores al arrepentimiento. No tardes en rendirte a Cristo. Si hay alguien que está escuchando que no se ha rendido a Cristo, no pierdas más tiempo, hermano. No pierdas más tiempo porque esa vida que tú tienes no es tuya y es de Dios soberano. Un Dios soberano que te dio esa vida para que glorifiques su nombre. Y si no lo haces, si no te rindes a Él, va a llegar el momento en que Él te llame ante su presencia. Y si no te encuentras justificado por medio de Cristo, vas a ir a condenarte a una muerte eterna. Dice, otra aplicación que encontré aquí, dice en el Evangelio, en este mismo pasaje de segundo libro de Crónicas, capítulo 9, versículo 9, explica que la reina de Sabá le trajo presentes a Salomón. Como ya lo había leído, le trajo 120 toneladas de oro. Y le trajo gran cantidad de especias aromáticas, le trajo piedras preciosas. La reina vino y le trajo a Salomón muchos regalos y costosos regalos. La reina le trajo a Salomón de lo mejor, 4 toneladas de oro. Lo que la reina lo hacía efectivamente como una muestra de respeto, pero también para llamar la atención de Salomón, para hablarle de qué tan grande era ella, ¿verdad? Y en el versículo 12 del capítulo 9 dice que y el rey Salomón dio a la reina de Sabá todo lo que ella quiso y le pidió. Todo lo que la reina quiso y lo que ella le pidió. Más de lo que ella había traído al rey.
Después ella se volvió y se fue a su tierra con sus siervos. La reina se llevó más de lo que había traído al rey. Mira, hermano, cuando venimos a Cristo, no le traemos oro ni especias aromáticas a nuestro Dios. Cuando venimos a Cristo traemos un corazón lleno de pecado. Cuando venimos a Cristo le traemos una vida pobre, pobre y llena de pecado. Pobre me refiero porque no tenemos nada que ofrecerle a ese Dios Altísimo. Inclusive venimos con un boleto, ¿verdad? Que nos lo pase a una muerte eterna. Mas Cristo, al morir por nosotros, Él nos da un pase a la vida eterna, nos da una esperanza. Y Él, con todo ese pecado que tú llegaste, Él te acepta. Es que puedes decir, es que yo soy un adúltero, no le hace. Es que yo soy un mentiroso, no importa. Podrás decir, es que yo soy un blasfemo, es que yo soy un ladrón, es que yo he robado, es que yo he... Podrás decir muchas cosas. Él te dice, ven y humíllate y reconoce tu pecado nada más. Eso es lo que le traemos a Dios cuando nos rendimos ante Él. Y Él nos viste con vestiduras limpias. Como lo dice en el libro de Zacarías capítulo 3 y 4. Y este habló y dijo, lo voy a leer completo porque... Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo, quítate esas vestiduras viles. Y a él dijo, mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Te he quitado tu pecado, tu iniquidad y te he vestido con ropas limpias. Es lo que dice otra versión. Y eso es lo que realmente hacemos. Venimos ante Cristo, nos rendimos cargando tantas cosas y Él nos quita esa carga de pecado. Él la toma y nos pone vestiduras limpias. Y empieza una nueva vida, hermanos. Como lo dice en la segunda carta de los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Ya no te acuerdes de tu vida pecaminosa cuando te has rendido a Cristo. Ven a Él y ríndete. Deja tus cargas, deja tu pecado y empieza a vivir en Cristo, hermano. La tercera aplicación que yo pude aprender en este pasaje, y para ello voy a leer nuevamente el texto básico en el que iniciamos. Dice, bendito sea Jehová tu Dios. Aquí es la reina de Sabá hablando. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios. Por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente, por eso te ha puesto por rey sobre ellos, para que hagas juicio y justicia. Jehová nuestro Dios nos amó tanto, hermanos, que puso a Jesús como nuestro rey, para que Él haga justicia en nosotros. Pero realmente esa justicia, hemos sido absueltos de esa justicia por medio de Cristo. Y dice Pablo en Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Y fue por amor de Dios, por el amor de nuestro Dios, que nos ha hecho partícipes con Cristo. Nos ha librado de las potestades de las tinieblas, nos ha librado de una condenación eterna y fue por amor. Nos dio la salvación por gracia, pero gracias a ese sacrificio que hizo Cristo en la cruz es que podemos tener acceso al Padre, como otras veces ya lo hemos escuchado. Y el amor de Dios es tan grande, hermanos, que Él está esperando que si alguno no se ha rendido a Él, venga y se rinda. Él es el Rey,
Jesús es el verdadero Rey. Él es el Rey de reyes y Señor de señores. Como lo dice Apocalipsis 1:5. Apocalipsis 1:5 dice: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. No hay rey que haga lo que Jesús hizo por nuestras vidas. El rey que se humilló y vino a este mundo para arreglar todo lo que el primer Adán desordenó. Demos gracias por este rey. ¿Qué es lo que podemos hacer? Es postrarnos, arrodillarnos y darle gracias por este rey que nos ha enviado, por Jesús. Estemos agradecidos con Dios todo el tiempo por este rey que Él nos ha dado, y compartamos esta parte, hermanos, a todo aquel que no le ha conocido, y siempre que tengamos la oportunidad de compartirlo, hagámoslo. Confiemos en este rey que un día vendrá por su pueblo y nos va a llevar a su gloria junto con Él. Recuérdense que aquí estamos de pasada y es un tiempo que ya está por culminarse, y llegaremos a una eternidad con Dios por medio de Cristo. Hermanos, ese es el tema que traía yo tengo para con ustedes. Ciertamente, también para aquellos que no han conocido a Cristo y puedan rendirse a este Rey, pero también que nosotros tengamos presente y que tenemos que ser agradecidos con Dios por ese Rey que nos ha dado.